vamos a hablar de algunos otros. Más adelante vamos a entrar más a detalle cuando veamos, por ejemplo, digestión de proteínas o de lípidos a muchas de esas hormonas. Ahorita nada más las voy a mencionar, pero para que cuando ya veamos las digestiones en específico recuerden. Tengo una hormona que se llama gastrina. Si se fijan, esta es, ¿dónde creen que se produzca la gastrina? ¿En el estómago? Gastrina, ¿verdad? Entonces dice, hormona que libera las células especiales de revestimiento del estómago después de comer. La gastrina hace que el estómago libere ácido. ¿Cuál es el ácido que libera? El ácido clorhídrico. Ahorita vamos a hablar de unas células que se llaman células parietales del estómago, ¿verdad? Y ayuda a digerir los alimentos. Entonces la gastrina después de comer se libera el ácido. Por eso cuando ustedes están comiendo chicle, ustedes están secretando más ácido clorhídrico. Sobre todo si están en ayuno es peor. Entonces empiezan problemas de reflujo, ¿verdad? Por eso no es bueno estar comiendo el chicle en ayuno, ¿sí? Entonces la gastrina es una hormona que ayuda a que los procesos de los jugos digestivos se puedan liberar. Ahora, la digestión de carbohidratos, lípidos y proteínas ocupan de la gastrina. O sea, no es independientemente de o exclusivo esta hormona de una digestión de alguna macromolécula. La utiliza para las tres. ¿Qué provoca la secreción de esta hormona? Ácido clorhídrico y pepsina. ¿Qué es la pepsina? Es una enzima. ¿Dónde se produce esta enzima? En el estómago. Esta es una enzima exclusivamente para la digestión de proteínas. En su momento la vamos a ver. ¿Ok? Pero ya váyanse grabando el nombre de esta enzima. Pepsina. Ver arriba. ¿Ok? Ok, ya, gracias. Tengo la CCK. La CCK se le conoce, o sea, su nombre de hormona se llama colecistoquinina. Se escribe como colecistocinina, también la van a encontrar en los libros, pero se conoce como CCK o también colecistoquinina. Hormona liberada por el enterocito. ¿Dónde se produce? En el intestino delgado. ¿Okay? Entonces, hormona liberada por el enterocito que tiene efectos en el hipotálamo, vesícula y páncreas. Fíjense, esta hormona tiene control sobre el hipotálamo. ¿Para qué? Para que se pueda liberar el neuropéptido Y. Número 2, la vesícula. ¿Para qué? Para estimular la bilis, para que se pueda liberar para la digestión de lípidos. ¿Estamos de acuerdo? Y páncreas. ¿Para qué se lleva a cabo efectos sobre el páncreas? Para la secreción de bicarbonato de sodio, una sustancia alcalinizante. Miren, ¿dónde se formó el quimo? En el estómago. Okay. ¿Qué pH tenemos en el estómago? De 1.5 a 3. 1.5, 2.5 es el promedio. ¿Están de acuerdo que el quimo que se formó en el estómago está ácido? Entonces, ¿el quimo a dónde es absorbido? Al intestino delgado. ¿Estamos de acuerdo que si ese pH llega al intestino, ya valimos roña? Se nos quema el intestino. Entonces, ¿qué es lo que hace la CCK? Estimula el páncreas para que el páncreas libere bicarbonato de sodio, una sustancia alcalinizante, y esto ¿qué hace? Neutraliza la llegada del quimo. ¿Sí me da a entender? ¿Sí? ¿Y qué provoca? La secreción de bilis por la contracción de la vesícula y enzimas pancreáticas. Ok. Hay muchas enzimas pancreáticas, no necesitan ahorita anotarlas, pero una de ellas se llama amilasa pancreática. Tengo lipasa pancreática, tengo tripsina, quimiotripsina, elastasa, carboxipeptidasas. Tenemos muchas enzimas pancreáticas, colesterol esterasa, muchas que vamos a ver en cada digestión. ¿Okay? Entonces, lo que hace la CCK es también provocar la secreción de las enzimas del páncreas. ¿Dónde van a actuar las enzimas del páncreas? ¿En qué órgano? ¿Dónde estarían actuando las enzimas del páncreas? Las enzimas del páncreas secretan y libera ciertas enzimas que van a actuar en dónde. El estómago. Intestino delgado.
en el intestino delgado es donde van a actuar las enzimas pancreáticas. ¿Ok? ¿Por qué tienen que actuar en el intestino delgado? Si llegan a actuar en el mismo páncreas, imagínense la digestión de enzimas que estaría provocando en el páncreas. ¿Qué le ocasionaría a la persona la pancreatitis? Una inflamación, ¿estamos de acuerdo? Por la destrucción de las enzimas. Hubiera un proceso inflamatorio. Más adelante vamos a hablar de pancreatitis. Tercera hormona, secretina. La misma palabra te lo dice, secreta, ¿verdad? Secretina. Hace que el páncreas, ¿dónde se produce la secretina? ¿En el estómago? Intestino grueso. Lo acabo de decir, hace que el páncreas, páncreas, ¿ok? La secretina es una hormona responsable de secretar bicarbonato de sodio. Es lo que les decía para hacer más alcalino la parte intestinal. Hace que el páncreas secrete jugo rico en bicarbonato. ¿Cuál es el jugo rico en bicarbonato? Bicarbonato de sodio. NaHCO3. Así se abrevia el bicarbonato de sodio. Acuérdense que el sodio es una sal, ¿sí? Por eso sube el pH. Y el bicarbonato es una base, ¿estamos de acuerdo? Sube el pH. Para neutralizar el contenido ácido del estómago. ¿Cuál es el contenido ácido del estómago? Que llegó en forma de quimo, en una masa semilíquida, ¿estamos de acuerdo? Que se formó en el estómago. Y entrar al intestino delgado. Entonces, ¿qué secreta? La secretina, bicarbonato del sodio del páncreas y enzimas pancreáticas. Quiere decir que tanto la CCK como la secretina son encargadas de producir enzimas pancreáticas. Nada más recuerden que la CCK se produce en el enterocito, en el intestino delgado. Y las tres que sobran son neurotransmisores. Uno se llama acetilcolina, neurotransmisor del sistema nervioso autónomo que tiene funciones como contraer la musculatura lisa. Aries, dime por favor, ¿en qué sitios estaría actuando la acetilcolina? Dice que provoca contraer la musculatura lisa. ¿Dónde estamos hablando de musculatura lisa? En el intestino. ¿Intestino? ¿Dónde más? En el estómago. ¿Sí? En el esófago. Sí. Acuérdate que son los sitios de músculos lisos. ¿Recuerdan? Los que están moviendo, sí. Los que están moviendo haciendo la peristalsis. ¿Estamos de acuerdo? Para Peristalsis. eso es lo que hace. Entonces ocupamos que alguien le mande la orden, la señal a esos músculos lisos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y luego dice, dilatar los vasos sanguíneos. Aumentar las secreciones. ¿Para qué se dilatan los vasos sanguíneos? Para que el flujo pueda aumentarse y aumentar el flujo de los nutrientes. Es cuando dijo que cae en el estómago que se viene La sangre. la sangre. Exactamente. ¿Sí? ¿Ya estamos entendiendo más cosas fisiológicas? Ok, muy bien. Y luego nos dice aumentar las secreciones corporales y disminuir la frecuencia cardíaca. Fíjense, hasta con eso nos ayuda la acetilcolina. ¿Qué provoca la secreción de este neurotransmisor? Electrolitos. ¿Dónde se van a provocar secreción de electrolitos? Intestino delgado, principalmente. Enzimas salivales. ¿Cuáles son las enzimas salivales? Principalmente amilasa salival y lipasa-lingual, ¿no? Y en un niño hasta renina, ¿no? Gástricas, enzimas gástricas, ¿cuáles tenemos? Pepsina, ya acabamos de mencionar una, ¿no? Y pancreáticas, amilasa, lipasa, ¿sí? Tripsina, quimiotripsina, etcétera, etcétera. Luego tengo otro neurotransmisor que se llama histamina. Ahora, ¿sí se fijan que dice hormona y neurotransmisor? Lo que pasa es que es un neurotransmisor, pero que actúa como hormona. Y en muchos libros lo pueden encontrar que te dicen que es una hormona. En más del 90% te dice que es un neurotransmisor. Pero es bien curioso, este es un neurotransmisor que trabaja como una hormona. ¿Qué es lo que hace? Provoca la secreción del ácido clorhídrico en el estómago. Ahora, fíjense bien. ¿Quién provoca la secreción de ácido clorhídrico? Gastrina e histamina. Gastrina es una hormona, pero histamina
Ahora, quiere decir que la histamina, aunque sea un neurotransmisor, necesita mandarle la señal a la gastrina para secretar. Entonces quiere decir que hay receptores de histamina en el estómago para que se provoque la secreción y ya la gastrina pueda como consecuencia liberar más ácido clorhídrico. Entonces, ¿quién provoca la liberación o la secreción del ácido clorhídrico? La hormona gastrina y el neurotransmisor histamina. O sea, la gastrina lo saca, pero el neurotransmisor es la histamina. O sea, el ácido clorhídrico se secreta de dos formas, por una hormona y por un neurotransmisor. Tú La tienes gastrina, receptores de la histamina en el estómago y tienes la secreción El de ácido esta clorhídrico. hormona tal cual en el estómago. O sea, ¿a qué es a lo que voy? Si tú tuvieras un problema neurológico, el estómago tenga la capacidad de seguir secretando ácido clorhídrico. Porque si dependiera solamente del sistema nervioso central, te llega a pasar algo, ya va algo chicharrón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si a alguien le pasa algo neurológico, le puedo dar alimentación por sonda. Y yo necesitaría que el ácido estuviera liberándose. ¿Estamos de acuerdo? Porque imagínate, nada más neurotransmisor vas a secretar ácido clorhídrico. Y te llega a pasar o te llega a dar un tumor, ya valimos coño. Ya está. Si te llega a pasar algo en el estómago, pues de todos modos el sistema nervioso puede seguirle mandando la orden. ¿Sí se fijan? Por si una cosa falla, el otro se puede ayudar. Y tenemos serotonina. Ya saben, ¿qué aminoácido es responsable de la síntesis de serotonina? ¿Quién produce la serotonina? No, ustedes están confundiéndola con la inductora del sueño. Ah, ok. Creo. Es un aminoácido esencial. Es Sí. el precursor de la tirosina. Fenilalanina. Te dije. Yo. Entonces la serotonina dice neurotransmisor muy relacionado con el control de las emociones y el estado de ánimo, ¿verdad? Regula el apetito, fíjense, causando sensación de saciedad. O sea que no solamente la leptina, que es la que nos da esa sensación de saciedad, también la serotonina, ¿verdad? Controla la temperatura corporal y regula el apetito sexual. Y es de todo lo que hace la serotonina como tal. ¿Qué produce? Cloruro de sodio intestinal. Ahora, ¿para qué ocupo cloruro de sodio intestinal? Acuérdense que se ocupan ciertas sales para neutralizar, no solamente el bicarbonato de sodio. Y sirve como traductor de señales también. Ahora sigue el tema bueno, ciclo ayuno alimentación. Hasta lo que veamos hoy viene mañana en el examen. Ya tienen la siguiente presentación, que no alcanzo a terminar toda, pero vamos a un 50-70%, yo creo que sí voy a avanzar. Que de hecho estoy viendo, si alcanzo a terminarla o casi terminarla, evalúo mañana, si no evalúo el jueves y la otra sería el sábado. Porque si nos conviene evaluar todo esto de digestión, de órganos, todavía nos faltan las células, todavía. Faltan células, ahorita nada más fíjense, vi órganos, hormonas, mencioné algunas enzimas y los neurotransmisores. Y me faltan células de ciertos órganos. Y ya que vea eso, vemos ciclo y una alimentación. Que es donde vemos las rutas metabólicas. Las voy a mencionar, ya estuve ayer mencionando un poquito. Ok. Obviamente ya sabemos que el estómago es el principal órgano donde se lleva a cabo la producción de la digestión, obviamente por la secreción de los jugos gástricos, para que se pueda convertir el bolo en quimo y luego ya el quimo pueda entrar al intestino delgado, pero obviamente cuando va a entrar el quimo al intestino delgado, ya para eso se tuvo que haber llevado la liberación del bicarbonato de sodio, de cloruro de sodio, de haber neutralizado más el pH para que no pueda dañar o quemar el intestino delgado. Dice, para atender la regulación bioquímica de la secreción gástrica producida en nuestro estómago, y quiero recalcar algo, terminando esta parte,
también tenemos que ver cómo se produce el ácido clorhídrico en el estómago. Ahí vamos a hablar de la bomba de protones. Cuando yo hablo de bomba de protones, ¿de qué elemento me estoy refiriendo? Hidrógeno. Hidrógeno, la bomba de protones. Entonces, ¿qué es una bomba? ¿Qué entienden como bomba? Bombardear, que es uno tras otro, ¿verdad? Aventar. ¿Sí? No, que luego en otros salones dijeron explotar. No va a explotar. Bomba de protones quiere decir que va a ser algo muy sucesivo, con secuencia que no para, ¿verdad? Y hasta que se requiera la cantidad de protones. El protón es el hidrógeno en este caso, que se necesita unir con el cloro. El problema es que el cloro viene de afuera y ahí tiene que intercambiarse con alguien que se formó adentro, bicarbonato. El bicarbonato va a salir para que el cloro entre. Entonces, para que pueda el hidrógeno estar dentro, necesita intercambiarse con el potasio y el potasio tiene que salir. Entonces vamos a ver intercambiadores de dos cationes como el potasio y el hidrógeno, y dos aniones como el cloro y el bicarbonato. Y ahí voy a hablar de intercambiadores. Ahí es donde va a empezar un poquito a subir la temática. Entonces necesitamos ver diferentes tipos de células que encontramos para la digestión. O sea, hay células que van a producir el ácido clorhídrico, hay células que van a producir la gastrina, hay células que van a producir secretina, hay células que van a producir los jugos gástricos, por ejemplo. Es lo que tenemos que ver. Son como 5 células. La primera célula se encuentran las células parietales. Ya saben que en estas células se produce una proteína, Mario, muy importante para que la vitamina B12 pueda absorber el hierro. ¿Te acuerdas cómo se llama esa proteína? Saúl, ¿cuál es la proteína que se puede producir en las células parietales necesaria para que la vitamina B12 pueda absorber el hierro? Factor intrínseco. ¿Okay? Dice, las células parietales son las encargadas de liberar el ácido clorhídrico y factor intrínseco. Ahí estaba, ¿verdad? Dice, el ácido clorhídrico tiene un papel fundamental en la desnaturalización de las proteínas. Miren, el ácido clorhídrico sí te ayuda a todas las digestiones, pero tiene particular función sobre las proteínas. ¿Por qué? Porque las proteínas tienen enlaces y cadenas enormes de aminoácidos. Enormes. Entonces, ¿qué es desnaturalizar? Descomponer la proteína. ¿En qué se debe de convertir una proteína en el estómago cuando llega por acción del ácido clorhídrico? En un oligopéptido, en algo de 50, 99 aminoácidos, en una cadena más corta, o en aminoácidos libres. Hay ciertos aminoácidos que se van a poder liberar directamente, pero más del 50% no lo logra, se convierten en oligopéptidos. Entonces, el ácido clorhídrico te va a ayudar a que una proteína se pueda desnaturalizar, se pueda romper en moléculas más simples. O sea, en otras palabras, está haciendo un catabolismo, ¿verdad? Entonces, dice, el factor intrínseco es una glucoproteína que es fundamentalmente para la absorción de vitamina B12 en el intestino. Acuérdense que en el ilion, que es la parte más baja del intestino, es donde va a actuar la vitamina B12 con el factor intrínseco. Entonces, prácticamente, la célula parietal, ¿cuál es su función? Liberar la producción del ácido clorhídrico. ¿Quién se encargó de producir el ácido clorhídrico? La gastrina y la histamina. La histamina. Gastrina hormona, histamina neurotransmisor. Entonces ahí radica la función de la célula parietal, la liberación del ácido clorhídrico y la producción del factor intrínseco. Yo no tengo factor intrínseco, vitamina B12 no puede absorber el hierro. ¿Qué tipo de anemia vendría en un paciente? Anemia macrocítica hipocrómica, algo así. ¿Una qué? Anemia macrocítica hipocrómica. Eso. ¿Por qué? Porque si la vitamina B12 no puede o no requiere, no tiene el factor intrínseco, No absorbe el hierro. acuérdense que la vitamina B12 es un precursor de un metabolito llamado succinilcoenzima, que es para la síntesis de grupo M. Y eso te va a llevar a que haya hipocromía en el paciente, sus eritrocitos sean pálidos. ¿Okay? Entonces, esa es la función de la célula parietal. Acuérdense que las células parietales, actualmente ya las cirugías bariátricas, la manga gástrica, ya no tocamos tanto a las células parietales.
Pero cuando se empezaron a hacer las técnicas de bariatría, se llevaban las células parietales. ¿Cuál era la consecuencia del paciente? Anemia. Entonces le teníamos que estar dando vitamina B12 permanente para evitar una anemia. Tengo otras células que se llaman enterocromafín. ¿Dónde creen que se produzcan estas células? Enterocitos, ¿no? Esas células se encargan de la liberación de histamina, o sea, de esta hormona, de este neurotransmisor. Se encargan de la liberación, no de la producción, que actúa como neurotransmisor del sistema nervioso, estimulando a los receptores situados en las células parietales para la producción. O sea, es como una cadena. Las células enterocromafín son las que van a liberar la histamina, y este neurotransmisor tiene ciertos receptores en el estómago para la producción del ácido clorhídrico. Si no tuviéramos esas células, pues prácticamente nuestra digestión sería muy deficiente, ¿no? Y tuviéramos muchos problemas de nutrición, porque pues todo se estaría yendo al intestino grueso prácticamente. El día jueves, a los de sus compañeros que salieron, les voy a dar 7 horas de bioquímica, porque el jueves les voy a dar de 7 a 11 y luego las horas otras 3 que tienen ellos. No se me quedaron viendo así como, estás loco. Tenemos que reponerle por si nos pega en el curso de que vienen los chicos del internado, yo tenga colchón de 4 horas, por si necesito no darles clase, ya les di 4 horas adelantadas. No se me quedaron bien. Yo les voy a dar acceso, no se preocupen. Imagínate 7 horas y no darle receso, me van a volver loco. Sí, dice Sal. Me dicen, no, Kiko, ¿cómo crees? Sí. Ok. Células G, liberadoras de gastrina. Son células del estómago, fíjense. Son las que liberan a esta hormona, encargadas de la producción de gastrina. ¿De qué se encarga la gastrina? De producir ácido clorhídrico. ¿Y qué más? ¿Qué enzima? Pepsina. Esa es una lepsina. perdón, para la digestión. Pepsina. Pepsina. Una enzima para la digestión de proteínas. Sí, lo tengo. La gastrina es una hormona que una vez segregada pasa a la sangre, estimulando el vaciado gástrico y la producción de ácido clorhídrico por medio de la CCK. De hecho, la CCK también nos estimula el vaciamiento gástrico. Eso es una hormona del enterocito. ¿Para qué? Para que pueda estimular la vesícula biliar, acuérdense, para que se pueda liberar el ácido clorhídrico también. Entonces ya hemos visto 3 células: parietales, enterocromafín y células G. Viene una cuarta célula, ¿sí?, que se llama célula principal. ¿Dónde creen que esté la producción de esta célula? Es la célula encargada de la secreción de pepsinógeno. Ahora, ¿qué es pepsinógeno? El pepsinógeno es un zimógeno, una proenzima. Un zimógeno o una proenzima es un activador de una enzima. Ahora, recuérdense que la pepsina está inactivada. Entonces, ¿quién lo va a activar? Pepsinógeno. ¿Sí? Eso lo vamos a ver cuando veamos digestión de proteínas. Pepsinógeno es proenzima, zimógeno con Z y con G. Es un activador de una enzima que se llama pepsina, que está inactivada. ¿Quién la va a activar? El pepsinógeno. Entonces, ¿quién se encarga de la secreción del zimógeno de esta proenzima? La célula principal del estómago. Obviamente tiene que ser el estómago porque la pepsina es de origen gástrico. ¿Okay? Entonces ahí te dice, es una proenzima, es un precursor enzimático sin actividad biológica, no cataliza ninguna reacción, quien sí lo hace va a ser la pepsina. Y que en su forma activa va a dar lugar a la pepsina, una enzima activa encargada de la hidrólisis de proteínas. Ahora, acuérdense que para la digestión de proteínas, ¿qué requiero? Ácido clorhídrico y pepsina. Pero ¿quién va a activar la pepsina? Pepsinógeno. Ahora,
El ácido clorhídrico no solamente te ayuda a desnaturalizar proteínas, no sé si sabían que te ayuda a la eliminación de bacterias. Vamos a suponer, les voy a contar algo que luego a veces llega a pasar, y yo lo he visto mucho, pero de todos modos me sigue valiendo y sigo yendo a comer. Cuando han ido a las taquerías, yo no sé si han visto esa tablita que está en corte y corte y corte carne, y dice que medio la limpia. ¿Ustedes creen que no haya bacterias en esa tabla? Yo no sé por qué todos los taqueros, la mayoría traen un trapo amarillo y luego le hacen así a la tablita y siguen cortando. Alguien dijo, es que si no hay bacterias no saben bueno. Entonces, imagínense que vamos a un lugar y el cocinero va al baño y dice, no hay jabón, se acabó el jabón, pero me voy a enjuagar las manos con agua. Y va y toca los alimentos y nosotros vamos a comer. ¿Ustedes creen que ese alimento vaya contaminado? Claro que sí. Y yo me lo voy a comer ese alimento. Entonces el ácido clorhídrico hasta cierta manera nos protege de que una bacteria pueda entrar a vía intestinal. Algunas, pero hay unas que son bien perruchas y vuelven y atraviesan. Es cuando viene un proceso infeccioso, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante. El ácido clorhídrico también, además de desnaturalizar proteínas, elimina bacterias que pudieran venir por contaminación de algún alimento. Así sabían que existe la contaminación cruzada en casa, en el refrigerador. ¿Cuántas veces limpiamos a la semana el refrigerador? Una vez a la semana, una vez a la quincena, una vez al mes, o una vez al año. ¿Verdad? Entonces hay que agarrar esas toallitas de Clorox y sacar todo, porque existe mucho la contaminación cruzada. Y andar dejando alimentos destapados es lo peor, se te pueden contaminar. Entonces, ¿ustedes han pasado que llegan con hambre? A veces no entraron ni se llegaron a lavar las manos, abren el refrigerador con esas manitas todas sucias, ni gel se echaron y llegas y contaminas ya el refrigerador. Porque hay ciertas bacterias que sí pueden tolerar la temperatura como está en la refri de 3 a 5 grados centígrados, sobreviven. Tengo células T, liberadora de somastostatina. ¿Dónde se produce la somastostatina? Mario, te vamos a dar una oportunidad más. La ¿qué? Somastostatina, ¿dónde se produce? Ayer la vimos, que es la que controla la insulina y el glucagón. ¿No era la alerta del páncreas? En las células del páncreas Y en el hipotálamo. y en el hipotálamo. Son las células gamma, ¿no? ¿Okay? Ajá. Entonces dice, son las células productoras de somastostatina. Entonces, ¿dónde se producen las células D? ¿O dónde están? En el páncreas. No. En el páncreas, ¿no? Dice, hormona inhibidora de la hormona del crecimiento, llevando a cabo numerosos procesos de inhibición para controlar las secreciones por parte de las células. ¿Cómo puede ser la histamina o el ácido clorhídrico? Ahora, recuérdense que es importante que también se inhiba la hormona del crecimiento para no caer en una enfermedad como el gigantismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se imaginan de que cada vez que estuviéramos comiendo, estuviéramos active, o inhibiendo, o en el ayuno, ¿no? Estar activando la hormona del crecimiento. El páncreas. Entonces tiene que haber un control de esta hormona. Y células mucosas, no mucosas, mucosas. ¿Dónde se encontrarán las células mucosas? En el estómago, en la mucosa gástrica. Ajá. Células encargadas de la secreción de moco. Ah, caray, yo pensé que nada más estaba en la nariz. ¿De qué moco estamos hablando? Del estómago. Es una proteína. Hay una proteína que se escribe con C de casa, mucina. Es un moco, es una proteína en forma de moco que está en el estómago protegiendo de las erosiones del ácido clorhídrico. Evita que el ácido se salga del estómago. Imagínense que estuviera quemándose el estómago, y eso cuando se empieza a erosionar el estómago es por úlceras, porque disminuye el moco, ¿sí? Que lubrica y que te protege.
Imagínense, ya vimos dónde está el estómago. ¿Qué está arriba del estómago? El esófago, la No, no, no. ¿Qué está arriba del estómago? ¿Qué glándula? ¿Qué glándula queda arriba del estómago? Acuérdense que mencionamos que era el sándwich, el estómago. Hígado. ¿Y abajo? El páncreas. Entonces imagínate que no tuviera yo esa protección de moco. Imagínense que está cercano. Hígado y páncreas. Lo estaría dañando, ¿sí se fija? Entonces por eso el moco dice y bicarbonato, una sustancia neutralizante, para proteger al estómago del ácido neutralizado por el pH. Okay. Todo el estómago se encuentra recubierto por una fina capa de moco que protege la erosión y posibles úlceras debido a la exposición de agentes ácidos. El estar en estado de ayuno constantemente provoca más secreción de ácido clorhídrico y eso nos da problemas de gastritis. O andar prolongándose el no comer y estar con el puro café, te dañas y te da gastritis. El uso de AINES bloquea la síntesis de prostaglandinas, que son las encargadas de regular el moco gástrico. Entonces, cada vez que ustedes dan AINES no selectivos, ¿qué es lo que estamos provocando? Inhibiendo a las COX. Y ellas son las responsables, las prostaglandinas, que se encargan de la producción de este moco. Y es por eso que puede venir la úlcera gástrica en los pacientes. Por si no lo sabían, dato curioso. Y bueno, ya terminamos las células. Ahora sigue ciclo ayuno-alimentación. Bueno, no, vamos a ver la formación de ácido clorhídrico, porque estamos muy ahorita con la temática. Ya les voy a subir la presentación del ácido clorhídrico. Vamos a ver, por acá va a estar. Aquí está, formación de ácido clorhídrico. Es un tema bien rapidito, 20-30 minutos no me la aviento. Está muy facilito formación de ácido clorhídrico. Ahora, el ácido clorhídrico, pues obviamente está compuesto de dos elementos, hidrógeno y cloro. Uno es un catión y uno es un anión. Cloro, anión y hidrógeno, el catión. ¿Dónde se forma este ácido? Pues en las células parietales. Ahora, las células parietales en algunos libros te las mencionan como oxínticas. Ahí aparece el término. ¿Sí? Células parietales u oxínticas, que hacen que las glándulas, también llamadas oxínicas, las cuales están ubicadas en la mucosa parietal del estómago. Entonces ahí es el sitio donde se va a producir el ácido clorhídrico. Pero para que se pueda llevar a cabo la formación de este jugo gástrico en el estómago, para la desnaturalización de proteínas y eliminación de bacterias, requerimos de un mecanismo que ocupa energía, que se llama la bomba de protones. Entonces ustedes pueden desactivar esa bomba de protones cuando ustedes utilizan, por ejemplo, el omeprazol. ¿Sí? Voy a mencionar ahorita unos fármacos que pueden ser de utilidad para inhibir la bomba de protones. Cuando alguien tiene problemas de acidez, pues hay varios, ¿no? Tenemos el omeprazol, ¿sí? ¿Sí? Tenemos varios fármacos que vamos a mencionar. Hay gente que utiliza el pepto-bismol, sal de uva, ¿estamos de acuerdo? Para aumentar el pH, en este caso. Usamos una sal. Pues se llama sal de uva, ¿sí se fijan? Porque en eso va a neutralizar. Vamos a suponer que tomaron refresco y usaron una salsa habanero. Y estás que te revuelcas de la gastritis. ¿Alguien le ha dado gastritis? Sí. ¿Duele? Sí. Sí. Quema, arde, ¿verdad? Incomoda, ¿verdad? Ok. Bueno. ¿De dónde pueden ser obtenidos los hidrogeniones? Dice que de dos formas. Dice, mediante la disociación del agua. Quiere decir que una de las formas de obtener los hidrogeniones es una de la molécula del agua. ¿Qué quiere decir? Que si el agua puede donar un protón, ¿en qué se convertiría la molécula del agua si dona un hidrógeno? En dos aguas, en dos oxígenos. Si yo tengo H2O y se utiliza un hidrógeno, ¿qué me va a quedar? O dos. Hidróxido. OH. OH.
un radical libre, aguas, eso no puede quedarse ahí en el estómago, sería destructible. Pues ahorita vamos a ver qué es lo que tiene que hacer cuando ese OH queda libre para que se pueda volver a convertir en agua. Entonces, una forma de obtener los hidrogeniones es por medio de la molécula de agua. La célula es 40% dentro de la célula es agua, ¿estamos de acuerdo? Entonces es muy papita, es muy fácil obtener agua de la célula. Otra forma de obtener el hidrógeno es de la reacción de la anhidrasa carbónica. Acuérdense que la enzima de la anhidrasa carbónica es muy lento en el plasma, en la sangre. ¿Dónde es muy rápida la reacción de la enzima de la anhidrasa carbónica? En el estómago y en el riñón. Son los dos sitios donde la anhidrasa carbónica actúa de manera muy rápida. Entonces, cuando el agua se une con el CO2, ¿qué se forma? Ácido carbónico. Y ese ácido carbónico, Mario, Anhidrasa ¿en qué se carbónica y mediante la descompone? disociación del agua. Si tú ya tienes H2CO3, ¿en qué Estómago se va a y- descomponer estómago y el riñón. H2CO3? ¿En qué más es? En hidrógeno y bicarbonato. Entonces, fíjense las dos formas de cómo yo puedo obtener los protones, los hidrogeniones. Una es por medio de la molécula del agua y otra es por medio de la reacción de la anhidrasa carbónica, que ustedes ya la conocen cuando vimos ácido base. ¿No se les olvida? No. Yo me perdí con ¿Cuáles son las dos formas de obtener los protones, los hidrogeniones? Una es por medio de la molécula del agua, convirtiéndose en OH. Pero luego el OH tiene que volver a convertir en agua. Y la otra es por la disociación del ácido carbónico, que se descompone en bicarbonato más H. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una es por la acción de la anhidrasa carbónica, por el ácido carbónico, y la otra es por la molécula del agua. ¿Sí? Es prácticamente lo que les estoy diciendo. Pero si se fijan, dice, y vamos a ocupar se fijan, ahí habla del ion hidrógeno. El hidrógeno se intercambia por potasio, de modo que un hidrógeno sale, mientras que un potasio ingresa. Ahora, ¿a dónde tiene que salir el hidrógeno? A las células parietales. ¿Sí? Tiene que ir a las células parietales el hidrógeno, pero para que salga, ¿con quién se va a intercambiar? Con el potasio. El potasio es un ion que le gusta intercambiarse para entrar. Él entra, no sale, ¿estamos de acuerdo? Entonces, entra potasio y sale hidrógeno. ¿A dónde va a salir el hidrógeno? A las células parietales del estómago. Ahora, ¿qué se formó de la reacción de la anhidrasa carbónica? Bicarbonato. ¿Sí? Se los voy a poner en el pizarrón. Bueno. Todo esto está aquí la explicación para que ustedes la puedan leer, pero fíjense bien aquí. Esa es la célula parietal. Ustedes saben que esto pasa por difusión simple, es un gas, no ocupa la ayuda de nada. Se une con el agua, que está en un 40% en la célula. Esto quiere decir anhidrasa carbónica, es la enzima, mi catalizador, mi acelerador. Esta es muy rápida en las células del estómago y en el riñón. ¿Sí? En el plasma, en la sangre es muy lenta la reacción. Entonces, ¿qué se forma? Un ácido carbónico, y este se descompone en hidrogeniones y en bicarbonato. Entonces, aquí hay una forma, fíjense bien qué es lo que pasa. Cuando la molécula de agua dona un protón, un hidrógeno, para que se pueda formar ácido clorhídrico, ¿en qué se queda? En OH. Pero ustedes saben que si esto se queda como radical libre. Entonces, este hidrógeno que sale de la anhidrasa carbónica lo vuelve a ganar el OH para formar nuevamente agua y evitar que un radical libre se quede ahí. ¿Estamos de acuerdo? Por eso te está diciendo que de dónde salen los protones. Una es del agua y otra es de la reacción de la anhidrasa carbónica. Ahora, para que este pueda salir al lumen gástrico de la célula parietal, fíjense, va a salir el hidrógeno, pero va a entrar potasio. Se tiene que intercambiar con otro catión, con otro mismo elemento de su misma carga. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, aquí sale hidrógeno y entra el potasio. Ya tengo el hidrógeno aquí. Ahora, ustedes saben que ¿qué ocupó el hidrógeno? Cloro. ¿Cómo va a obtener el cloro? Ustedes saben que el cloro, ¿sí?, se encuentra en la sangre, porque una de sus funciones es transportar CO2 por la sangre.
Entonces ahí lo que va a hacer es intercambiar bicarbonato. El bicarbonato estaba dentro de la célula, pero él necesita salir porque es un sistema amortiguador muy importante a nivel extracelular. Entonces para que pueda entrar el cloro, necesita intercambiarse con otro mismo de su propia carga, con otro anión. ¿Sí? Entonces ahí hay intercambio bicarbonato, cloro. Cloro entra y bicarbonato sale. Y ahora sí, como son cargas opuestas, se atraen y formas el ácido clorhídrico. Ahora, sí se fijan que estos mecanismos, ¿sí? Por ejemplo, el intercambio de cloro bicarbonato ocupa transporte activo, energía. Y acá, transporte primario, también con uso de energía, ocupas ATP. ¿Sí? Nada más que uno es primario y otro es secundario, pero ocupan energía. Y así es como se lleva a cabo la formación del ácido clorhídrico en el estómago. Sí, no entendí muy bien lo del cloro. Cloro se encuentra en medio extracelular La sangre. y bicarbonato está en medio intracelular que salió de la reacción. Entonces, para que pueda entrar el cloro, necesita intercambiarse con otro mismo compuesto de su misma carga. Entonces, ¿para qué sale el bicarbonato? Es el amortiguador, el buffer más importante a nivel extracelular. ¿Sale el bicarbonato y entra el cloro? Sí. Pero pues si ya está fuera el hidrógeno, ¿para qué ocupa entrar? Para formar ácido clorhídrico, mismo que se quede solo el hidrógeno. O sea, la célula parietal es Tú como ocupas una ácido puerta. clorhídrico en el estómago para la desnaturalización de La proteínas y célula parietal eliminación es de una bacterias. puerta entre el... Pues tú no puedes, lo tú ya tienes extracelular aquí el y el hidrógeno, pero estómago. pues, ¿con quién le falta unir? Cloro. ¿Sí? O sea, por eso el bicarbonato sale por aquí. El cloro bicarbonato entra y se está llega al dentro de la estómago. célula porque pues se formó de la reacción de la anhidrosa Pero, carbónica. pero es lo extracelular. Entonces el cloro pasa del plasma, necesita pasar del plasma A la célula, a la célula parte intracelular. y de la célula al... Déjame anotar todo eso para- Sí, y de la célula Pero parietal híjole. hasta el lumen gástrico. Ah, ok. Sí, obviamente atraviesa. Ahora, si te fijas aquí, ya no va a ocupar energía. Aquí, esto que está aquí son canales. Son canales exclusivamente, ¿no? Para ellos. Y esa es la formación del ácido clorhídrico. Nada más si te fijas, aquí estamos utilizando, se llaman intercambiadores, con la misma carga. ¿Sí? Y ya, aquí se une y ya formamos el ácido clorhídrico en el estómago. Pues por eso aquí les doy la breve explicación. La unión del CO2 con el agua, ¿sí? ¿Qué forman? Ácido carbónico en presencia de nuestra enzima. Y luego ya se forma bicarbonato y el ion hidrogenio. Entonces ya sabemos que, dice, lo cual deja en el interior de la célula el ion bicarbonato por cada ion de hidrógeno que es secretado a la luz. Para equilibrar esta acumulación se produce un intercambio en la superficie celular del lado del intersticio con el cloruro, lo que consigue cloruro adicional para la secreción. Ahí estamos hablando de los intercambiadores. Cloro está afuera, bicarbonato está dentro. ¿Cómo le hacemos para que cloro entre? Pues salga bicarbonato y inmediatamente el cloro entra. El hidrógeno necesita salir de la célula parietal hacia el lumen gástrico. Sale el hidrógeno para que salga necesita intercambiarse con el potasio. Mismas cargas se intercambian y los negativos, que sería el cloro y bicarbonato, y el positivo, hidrógeno y potasio. Cuando sale el cloro, ¿no sale también el potasio? No. Bueno, El pues así potasio entra, no ¿no? es carga, el potasio, Es carga acuérdate positiva. que aquí entró porque él tiene carga positiva. ¿Cómo lo vas a intercambiar con alguien de carga negativa? Porque el potasio está dentro de la célula Ajá. y necesitamos, porque son de carga diferente, ¿no? Y se tiene que salir el potasio para que el potasio vuelva a intercambiar, a hacer otra vez la ruta, entrar otra vez para intercambiarse con el hidrógeno. Sí, es que el potasio solamente se va a intercambiar con el hidrógeno, no se va a intercambiar con cloro ni con otro. No puede. Aquí, si te fijas, aquí no intercambia con nadie, entra directo por un mecanismo de difusión simple. Pero esos son canales específicos para cloro. Nada más que acá, si te fijas, tienes el canal específico para potasio, para que pueda salir. O sea, ¿Sí? cloro solo entra a salud y se va. Ahí entraría también. No se queda dentro, nada más pasa desde la sangre a la célula y al núcleo. De la misma Y al carga. estómago, ¿no? Ajá. Y estos, el hidrógeno de arriba y el cloro de abajo se unen para crear ácido clorhídrico. De la célula.
Acá ya no ocupa ningún intercambiador. Además lo ocupó en el lado de la entrada. Para la salida no. Entra directo. Es unit Sí, de es un mecanismo de difusión simple, donde no No, ocupas creo que energía ni nada. carbonato. Acá adentro ya no ocupas de energía. OH. Pero para Sí, hacer no, estos sí. intercambiadores, pues sí, ocupabas obviamente. No me acuerdo. Y ahí está. Ah, caray. Que es la misma reacción, nada más que explicar de otra manera. CO2 y agua se unen, en presencia de la enzima se forma el bicarbonato. El ácido Este carbónico. bicarbonato, sí, se va a descomponer en bicarbonato y Hidrógeno. iones hidrogeniones. Estos hidrogeniones, ¿a quién van a ser devolvidos? Al Al agua. OH, porque el agua donó un protón y se quedó como OH. ¿Estamos de acuerdo? Vuelve a recuperar su protón, su hidrógeno, para convertirse nuevamente en agua. Y necesitamos que el hidrógeno salga, pero para que salga necesita entrar el potasio. ¿Cómo sale el bicarbonato? Con el intercambiador cloro. Cloro entra, bicarbonato sale. ¿Para qué sale el bicarbonato? Pues para hacer un buffer a nivel extracelular. Al mismo tiempo necesitamos que el bicarbonato esté fuera de la célula. Si no, pues no vamos a cumplir el objetivo de amortiguador. Es mío. Y ahí está. Aquí tenemos la bomba de protones. Así se fijaron que nosotros, para que pueda salir el hidrógeno, necesita intercambiarse con el potasio, pero necesitamos de algo que impulse, que obviamente se requiere de ATP. Y eso se llama la bomba de protones. ¿Sí? La bomba de protones es un canal que utiliza energía y que es impulsado y es aventado hacia el exterior para que entonces los hidrógenos se puedan unir con el cloruro y formar el ácido clorhídrico. Aquí obviamente por cargas opuestas se van a atraer. Y es el mecanismo. ¿Ok? Ahora, cuando hay exceso de secreción de ácido clorhídrico, yo esta bomba la necesito inhibir, la necesito parar. La pueden ustedes inhibir con fármacos, como el omeprazol. Ahorita vamos a ver que hay una gama de fármacos que se llegan a utilizar. Hay algunos que ya se llegaron a retirar del mercado. Por ejemplo, utilizábamos uno por muchos años, ranitidina, pero descubrieron y después dijeron, ¿Cuál? ay, perdón, causa cáncer. ¿Cuál? Después de tantos años, ¿no? Que se dio en la Secretaría de Salud, ¿no? No sabemos si alguien que actualmente tenga cáncer así haya sido causa por acción de los fármacos. Puede ser que los fármacos tienen arma de doble filo. No sé, funciona. No hace mucho la quitaron del mercado, hace un par de años. La daban como si fueran Halls. No sabíamos. Y hasta que se hizo un estudio que relacionó que era cancerígeno. Ay, perdón, no sabíamos. Pues no, te van descubriendo cosas, ¿no? Ahora, fíjense bien. ¿Cómo se produce el ácido clorhídrico? Bueno, obviamente dice, el agua se combina con el CO2. El agua está dentro de la célula. El CO2, ustedes saben que pues, se lleva a cabo, ya llevaron RESPI por el intercambio gaseoso pulmonar. Entonces el CO2 puede entrar, ¿sí? Normalmente, ¿cómo va a viajar el CO2 en nuestro cuerpo? En forma de bicarbonato. Que eso lo hace que no sea tóxico. Entonces el agua se combina con el CO2 gracias a la anhidrasa carbónica. Obviamente ocupamos acelerar el proceso de que ese ácido volátil se una con el agua y se pueda convertir en ácido carbónico por la acción de la anhidrasa carbónica. Sí. Luego de ahí, ese se va a descomponer en Carbonato y hidrogeniones, ¿sí? Dice el ácido carbónico, que viene siendo el H2CO3, se disocia en iones hidronio, protones y aniones bicarbonato. Entonces, estos iones hidrogeniones son de utilidad para que la molécula de agua pueda volver a recuperar su ion hidrogenión o también puedan ser impulsados para la secreción del ácido clorhídrico. Ahí está. Los aniones bicarbonato migran al torrente sanguíneo y son intercambiados por el cloro por difusión pasiva, llegan al estómago. Y ese sale al torrente sanguíneo para actuar como sistema de amortiguación. Ahí está. Los protones, o sea, los hidrogeniones, son captados por la bomba de protones e impulsados activamente al estómago. Y ahí está, miren, ¿quiénes son los responsables de la secreción de ácido clorhídrico? Este neurotransmisor
y este otro neurotransmisor. También acuérdense que ellos, ¿dónde se producen? En el cerebro, pero tienen que ver receptores en el estómago para que puedan ser reconocidos. De otra manera, acuérdense que necesitamos algo que se llama el primer mensajero. El primer mensajero es el acercamiento del neurotransmisor, la hormona, al receptor específico de la célula. Una vez que se hace el primer mensajero, necesito el señalizador, ¿Qué que es normalmente eso? es el famoso adeninatociclasa, o una enzima que igual trabaja con ATP, para que pueda activar al segundo mensajero, que tenemos varios, AMP cíclico, IP3, ¿verdad? Todos esos que ustedes ven en biología celular y que los vamos a ver más adelante cuando lleguemos al metabolismo del Incrementa la producción del ácido clorhídrico. Ok, entonces tenemos receptores en el estómago de histamina y de acetilcolina para la secreción del ácido clorhídrico, que ya los habíamos mencionado. Ahí están los receptores. Fíjense, cuando el pH del estómago aumenta por encima de 4, parece que el pH del estómago tiene que estar entre 1.5 y 2.5, máximo 3, se libera gastrina. ¿Sí? Cuando el pH aumenta a 4, se tiene que bajar y entonces se libera la gastrina, la cual incrementa la producción de ácido clorhídrico. Si yo estoy utilizando muchas sustancias alcalinizantes, voy a empezar a subir el pH del estómago. Díganme algo que pueda incrementar el pH del estómago. Los más picantes, ¿no? ¿Mande? Los picantes, ¿o no? El ácido, pues. No. La leche. Estás tomando mucha leche. ¿Sí? Estás tomando mucho Pepto-Bismol. ¿Sí? Entonces ahí tienes que hacer que el pH baje. Nosotros lo ocupamos para la digestión y para la eliminación de bacterias. Es bien importante. Y si ustedes se fijan, aquí tenemos la citoprotección de la mucosa. ¿De quién habíamos hablado de citoprotección? Vamos, sí. De la mucina, de una proteína, de un moco, ¿verdad? Y de bicarbonato, que tiene una protección sobre el estómago, no permitiendo que el ácido se salga del estómago. El ácido no debe salir del estómago, esos jugos gástricos no pueden salir, tienen que estar ahí, entonces está recubierto de una capa protectora. Ese moco se puede ir disminuyendo, se puede ir alterando, dependiendo de la alimentación, los ayunos, todo eso que las personas empiecen a realizar y se empiece a disminuir. El uso de fármacos también, como los AINES que habíamos mencionado, que te inhiben a las prostaglandinas, que son las responsables de la secreción de este moco o esta proteína llamada mucina. ¿Está? Entonces ahí está, análogos de las prostaglandinas, que son los responsables de la producción de este tipo de protección. Entonces tenemos inhibidores de la bomba de protones. ¿Como quién? Como ciertos fármacos, ¿no? Me pasó. Voy a ponerles un listado. La histamina sería la rinatimina. ¿Lo qué? Rinatimina, el medicamento que se debe. Sí. Histamina. Sí. Que se consideraban antihistamínicos, ¿verdad? Miren, ahí tenemos varios. Tenemos neutralizantes, hidróxido de magnesio, hidróxido de aluminio. Yo me acuerdo hace muchos años de chamaco cuando me llevaban al seguro, que cuando había problemas así te daban el hidróxido de aluminio, una suspensión como el de leche, ¿sí? Lechosa así. Dice alquilato de sodio, hidrotalcita, dice por causar un aumento brusco del pH, fíjense, produce liberación de gastrina, lo cual incrementa la producción, efecto rebote. ¿Te iba peor? Como se subía el pH para neutralizar, que se liberaba más gastrina y más acidez te daba. ¿Sí? Entonces lo retiraron. Por ese motivo, dice, han caído en desuso a nivel hospitalario, son más frecuentes en pacientes ambulatorios. Tengo otros que se llaman citoprotectores. Misoprostol, sucrofalto, subcitrato de bismuto,
Si se fijan lo que esto lo tiene, por ejemplo, el peptobismol, ¿verdad? Dice, producen diarrea y contracción del músculo uterino, lo cual puede ser usado como ocitosóxico. Cualquiera de estos fármacos puede ocasionar alteraciones en la biodisponibilidad de otros fármacos administrados por vía oral. Tampoco. Antihistamínicos, muy famosos. Ranitidina, famotidina, nisaticina. Dice, la ranitidina era la más utilizada en pacientes, ¿sí? Pero recuérdense que se descubrió que era cancerígeno, se retira del mercado, ya no se produce. Y inhibidores de la bomba de protones, omeprazol, lansoprazol, pantoprazol. ¿Qué significa ocitosis? Cuando se utiliza, por ejemplo, para problemas de tipo cólicos, para ese tipo de alteraciones de lo que es la parte de inflamación del músculo. Y inhibidores de la bomba de protones, si se fijan, adquieren cada vez más posición en las guías, ¿sí? Que son los que utilizan mucho hoy en día, el famoso omeprazol. Es el que más utilizamos, un inhibidor de la bomba de protones. Normalmente, que si tú sabes que vas a comer una comida muy irritante, tienes problemas, pues tómate el omeprazol antes de esa comidita. Vamos a suponer, yo el día de ayer, pues yo tengo problemas también de gastritis, y ayer me tocó comer mole, ¿sí? Y el mole pues era tipo, fue más bien casi cena, eran las 7:30 cuando estaba comiendo yo ayer. Entonces imagínense que no me tomo el omeprazol, me había despedazado el estómago, ya estaba durmiendo con 3 almohadas, ¿no? Entonces me tomé el omeprazol antes de comerme el mole y no me dio nada. Inhibí la bomba de protones. ¿Qué es lo que hace? Que no impulses que estés aventando más ácido gástrico, más hidrogenión, y no te vaya a producir más gastritis, ¿verdad? Y ahora sí, un mole sin una coca no sabe, ¿cierto? No, más acidez, no, o sea, no se recomienda, no nos vas a tomar refresco, porque si ya de por sí el refresco es ácido y luego el mole es muy ácido, imagínate, ¿no? La irritación que te va a dar. Debemos de tener mucho cuidado. ¿Y no tomo? No. Tome agua. No. Ok. Entonces, esa es la parte del ácido clorhídrico. Les voy a poner la presentación. Se fijan, no está nada difícil la producción del ácido clorhídrico. Hay que saber quiénes son los neurotransmisores o quiénes son la hormona que produce como tal, qué se requiere, el intercambiadores de potasio hidrógeno, siento que no es tan batalloso, pero eso. y que se requiere el uso de energía. Porque lo malo del ácido clorhídrico, cómo se hace y los medicamentos que lo inhiben. Pero lo que es hormona y células. Nada más con que te lo aprendas. Esto que vamos a ver se encuentra en el capítulo 25 del libro de Dell. ¿Sí? Y eso se llama bioquímica del aparato digestivo. Y aquí vamos a hablar de vamos a ver un poquito rápidamente lo que ya vimos, cómo se absorben los nutrientes en el ayuno, en la alimentación y el agua y electrolitos. Esto lo vamos a terminar hasta el día de mañana, obviamente. Bueno, dependiendo de lo que alcance a avanzar. Si llego a ver ciclo ayuno alimentación, a lo mejor sí evaluamos mañana. Bueno, miren, ahí están todos los órganos involucrados en la digestión, ya los vimos. Pero si ustedes se fijan, les puse algunos notas. Por ejemplo, la boca, ya saben que es el primer órgano que se involucra en la digestión de todas las macromoléculas, principalmente la de carbohidratos, porque la amilasa salival hidroliza los almidones. Entonces, las glándulas salivales que producen, pues la amilasa salival. ¿Qué hace la saliva? Hidratación, humedece el alimento, lubrica y hace la hidrólisis del almidón. ¿De quién hace la hidrólisis? La alfa-amilasa salival. No se les olvide que se llama alfa-amilasa salival, una de las primeras enzimas que mencionamos. Luego pasa el alimento, acuérdense que esto se llama ingestión del alimento, para que pueda pasar y deglutirse el alimento. ¿Estamos de acuerdo? Pasa por la faringe, se cierra el epiglotis para que no se vaya respiratorio y se lleva hacia el esófago. ¿Y qué tenemos que llevar a cabo? La peristalsis, para empujar el alimento. ¿Por qué?
el bolo que se formó en la boca, llega al estómago. Acuérdense que aquí en el estómago tenemos un pH menor a 2 aproximadamente. ¿Cuál es la función del ácido clorhídrico? Pues desnaturalizar proteínas, hidrólisis. Ahora, ¿quién hace hidrólisis? Esta enzima que se llama pepsina. Es exclusivamente para la digestión de proteínas. Pero recuérdense que es una enzima que está inactiva. Necesita de una proenzima, un simógeno llamado pepsinógeno. ¿Estamos de acuerdo? La pepsina es de la El gastrina. pepsinógeno es el que activa la pepsina y para que pueda ser activa la enzima. Eso es, acuérdense que es exclusivamente para la digestión de proteínas. Tendremos un capítulo exclusivamente para proteínas. Entonces acuérdense que el estómago sirve de almacén del alimento. Al cabo de 2 horas aproximadamente el alimento dura en el estómago. Después de ahí con los jugos gástricos se tiene que convertir en quimo. Y ese quimo pasa hacia la parte del intestino. Pero en el intestino necesitamos que se arrojen, se lleven ciertas sustancias más alcalinizantes, más neutralizantes. Una es el bicarbonato de sodio, por ejemplo, que necesitamos que se suba el pH para no quemar el intestino. El páncreas secretina. ¿Qué más produce el páncreas? ¿Qué otra hormona? Aparte de la Insulina. secretina. ¿Insulina? No, pero estamos hablando de la digestión. Ah, ¿Mande? ¿Quién es otra de las hormonas que produce enzimas pancreáticas? Además de la secretina. ¿Ya se les olvidó? Gastrina. ¿Sí? Entonces aquí, si ustedes se fijan, el páncreas, ¿qué es lo que lleva a la parte del intestino? Enzimas pancreáticas y la secreción de bicarbonato de sodio. ¿Estamos de acuerdo? Acuérdense que las enzimas pancreáticas actúan en el intestino delgado. ¿Qué hace el hígado? Pues obviamente la producción de sales biliares, cuando no se utilizan en la vesícula biliar, se almacena en forma de bilis. También esto es necesario exclusivamente para la digestión de grasas, lípidos. ¿Ok? Esto es para la digestión de lípidos. Si yo me como algo que sea un carbohidrato, yo no necesito aventar bilis. Si yo me como algo que es una proteína, no ocupo arrojar bilis o sales biliares. Pero vamos a suponer, yo como pescado. El pescado es fuente de proteína y de grasas, omegas. Pues si hay grasas, voy a tener que utilizar las sales biliares, obviamente. En el intestino se ocupa subir el pH. ¿Quién sube el pH? bicarbonato. Bicarbonato de sodio, ¿verdad? Y dice que hay activación de simógenos pancreáticos. Más adelante vamos a hablar. Hay simógenos pancreáticos. ¿Por qué? Porque las enzimas que el páncreas está llevando al intestino delgado se encuentran inactivas. Entonces, por ejemplo, yo tengo la tripsina, está inactiva. ¿Quién lo va a activar? Tripsinógeno. Elastasa tiene que ser activada por proelastasa. Cuando veamos digestión de proteínas, ahí las vamos a ver. Por eso estoy mencionando simógenos. ¿Okay? Simógenos que van a ser activados ya en el intestino delgado. Tenemos también estas enzimas disacaridasas, las mencionamos el semestre pasado, sacarasa, lactasa y maltasa. Ese es para convertir los disacáridos en monosacáridos. En su momento, cuando veamos digestión de carbohidratos, vamos a ver. ¿Sí? ¿Qué hace el intestino delgado? Hidrólisis de oligo y disacáridos y oligopéptidos. Quiere decir que el intestino delgado influye mucho en la digestión de proteínas y de carbohidratos. Cada vez vamos haciendo las fracciones más pequeñas de los aminoácidos y de los monosacáridos. Y si se fijan, ya casi en la parte baja del intestino, absorción de nutrientes, monosacáridos, aminoácidos libres, y tripéptidos, ácidos grasos libres. ¿Cómo hago para que puedan ser absorbidos y puedan ir a otros sitios? Pues ahí yo tengo una conexión con la sangre. Más adelantito vamos a ver que existe una vena, ¿sí? Una vena que me conecta hacia el hígado para ser llevados y de ahí ser distribuidos
el resto de los moléculas. Por ejemplo, ¿quiénes son los transportadores de los monosacáridos? Los GLUTs. ¿Sí? ¿Quiénes son los transportadores de los aminoácidos? Pues tenemos ciertas proteínas. ¿Quiénes son los transportadores de ácidos grasos? Lipoproteínas. Entonces, el hígado es el centro de distribución donde llega todo, el intestino, y de ahí vámonos a diferentes sitios. Por ejemplo, células neurológicas, ocupamos llegar a músculo, necesitamos llegar a riñón, ocupamos llegar a muchos sitios. Sangre, espermatozoides y muchos otros sitios más. ¿Okay? Pues la bomba de protones ya lo vimos. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los órganos involucrados? Boca, obviamente, estómago, hígado, vesícula, páncreas, intestino e delgado, intestino, ¿verdad? delgado y grueso. Muy bien. No, Pasos no, generales no. para el proceso de digestión. Homogenización mecánica del alimento. Lo lubrico y formar algo que se llama bolo. ¿Cuántas masticadas necesito? Pues de 25 a 30. Voy a comer una manzanita. A ver, vamos a hacer la prueba. No la vamos a mirar para no incomodarla. Pero dime tu experiencia. ¿Sí? Mastica, Guacala. cuéntalas veces, 25 veces. ¿Ok? Y ahorita en lo que terminamos nos diga ella. Bueno, entonces, número 1, homogenizamos el alimento de sólidos con los fluidos glandulares gastrointestinales. Número 2, secreción de enzimas digestivas. Ahora, tenemos enzimas digestivas desde la boca, desde el estómago, desde el páncreas y desde el intestino, para convertirlos en oligómeros, dímeros o monómeros. Aquí puede ser monosacáridos, aminoácidos libres, disacáridos, dipéptidos, ¿verdad? Entonces cada vez estamos haciendo más pequeñas las moléculas. Secreción de electrolitos. ¿Cuál es la secreción de electrolitos a nivel intestinal? Cloruro de sodio. Ácido o base para proporcionar el pH óptimo para la activación de zimógenos. Las enzimas trabajan a un pH óptimo. Unas trabajan a pH ácido, otras a pH alcalino. Las que trabajan en el intestino tienen que ser básicos, ¿verdad? Y los que trabajan en el estómago, ácido. ¿Qué pasó? 20. 20. ¿Y cómo sentiste que quedó el alimento en la boca? Bien. Bien aguado. bien aguado, ¿verdad? Y dicen por ahí, ¿no? O sea, muy descompuesto, ¿verdad? Y más fácil de pasar. Ok, entonces obviamente eso es lo que tenemos que hacer, masticar de 25 a 30 veces. Por eso hay personas, no sé si conozcan a alguien que come y dura mucho comiendo, duran mucho tiempo masticando, llevan una buena digestión. Yo tengo un primo que dura como 45 minutos comiendo. O sea, si se comió un sándwich, el otro día fue a la casa un sándwich y unas papas fritas le ofrecen. Duró 45 minutos. Y horas, o sea, yo duré como 20 minutos, no sé, ¿verdad? Entonces tenemos a veces malos hábitos en la digestión, ¿verdad? Secreción de ácidos biliares como detergentes, ya sabemos que, ¿por qué detergentes? Porque hay una reacción que se llama saponificación, que ya la vimos, para emulsificar lípidos y facilitar su digestión. Acuérdense que los lípidos, los triglicéridos, las moléculas de colesterol tienen que ser pasados en una molécula llamada micela para poder ser pasados al intestino. Hidrólisis de oligómeros y dímeros para las enzimas de la superficie intestinal y transporte de moléculas de nutrientes y de los electrolitos desde la luz intestinal a través del epitelio hacia la sangre o la linfa. Entonces ya una vez que el intestino tiene los nutrientes, necesitamos pasarlos por la linfa, por la sangre, para su transporte. Algunos van a llegar al hígado. Por ejemplo, los aminoácidos gran parte llegan al hígado y de ahí también van al músculo, por ejemplo. Pero, por ejemplo, los azúcares no solamente ocupan llegar al hígado, ocupan ir a las células neurológicas, a las células del riñón, al eritrocito, necesitan llegar a muchos sitios. ¿Sí? Entonces, esos son los pasos generales de la digestión que estuvimos platicando. Ahora, hay algo que se conoce, y ahorita vamos a dar el receso, como secretagogos. ¿Qué quiere decir secretagogos? Que inducen a la producción, a la secreción de sustancias. Entonces, por ejemplo, ahí les pongo el órgano, ¿qué es lo que secreta? Y esa secreción produce otra cosa. ¿Sí me estoy dando a entender? O sea, la secreción de ese órgano
ellos te van a llevar a producir otro tipo de sustancia. Por ejemplo, el órgano se llama glándula salival, ya sabemos que se encuentra en la boca. ¿Qué es lo que produce? Cloruro de sodio y amilasa. ¿No sabían que la saliva, por eso es salada, poquito salada? No sé si han sentido algo así en la saliva, un poquito salada, ¿verdad? Entonces, cloruro de sodio y amilasa es lo que producen las glándulas salivales. Pero, ¿qué secreta? ¿Sí? O sea, ¿qué te induce la secreción de las glándulas salivales? Acetilcolina, ¿sí? Ya saben que es un neurotransmisor, y catecolaminas, que son hormonas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las catecolaminas? Dopamina, adrenalina y noradrenalina, ¿verdad? El estómago, ¿qué produce? Ácido clorhídrico y simógeno. ¿Y qué te induce a la secreción de neurotransmisor y hormona? ¿Qué más? Páncreas. A nivel de esos sitios acinos, el páncreas secreta cloruro de sodio, enzimas digestivas, y también te induce a la producción de acetilcolina, CCK, ¿sí? Y secretina. Páncreas a nivel de conducto te induce la secreción de bicarbonato de sodio y cloruro de sodio y te lleva a la producción de secretina. Y el intestino delgado obviamente te induce la secreción de cloruro de sodio y de todos estos, de acetilcolina, serotonina, péptido intestinal vasoactivo que se llama BP, y guanilina, esta proteína. Ahorita las vamos a mencionar. Entonces ahorita vamos a dar un receso. Es bien importante esto, que sepan quiénes son los órganos productores de estos secretagolios. Ya vimos que estos, ¿sí?, actúan mucho en el estómago, sobre todo para la producción de ácido clorhídrico. En el páncreas, obviamente, ¿para qué se necesita la acetilcolina? Pues para que también se mande la señal. Acuérdense que es un neurotransmisor, para que se mande la señal de la producción de enzimas. Okay. Entonces ya, ahorita vamos a ver la regulación del peso corporal después del receso. ¿Sí? Eso ustedes lo pueden encontrar en el capítulo 26 del libro de Harvey. ¿Sí? ¿Qué estoy usando más aquí? Devlin, Harvey y Guyton. Por ejemplo, la producción de ácido clorhídrico lo encuentran en Guyton. Lo que utilicé es Guyton, del ácido clorhídrico anterior. ¿Sí? Estoy usando fisiología y 2 de bioquímica, ¿sí?, para este tema. Bueno, entonces vamos a dar 15 minutitos de receso.